Salmos 119, versículos 104 y 105. Dice la palabra del Señor: De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a orar al Señor. Oh Dios nuestro, nos acercamos de nuevo ante tu presencia, conscientes de nuestra debilidad, nuestra necesidad de ti, tanto quien predica como quienes escuchan. Señor, ten misericordia de nosotros. Oh Padre, obra en nuestros corazones. Trae tu palabra como esa espada de doble filo y que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos santifique. Y obre, oh Dios, en aquellos que están lejos de ti, no te conocen. Ten misericordia, oh Padre. Obra con poder. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dentro de la serie acerca de la ley de Dios, en los dos sermones anteriores vimos una introducción general a los 10 mandamientos. Y en este sermón todavía no vamos a entrar a considerar el primer mandamiento. Antes, creo que es importante que veamos la utilidad práctica de los 10 mandamientos. Este es el título del mensaje que vamos a considerar: utilidad práctica de los 10 mandamientos. Bien, pero ahora nos preguntamos, ¿en qué sentido y para quiénes son útiles los 10 mandamientos? La Confesión de Fe de Londres de 1689, capítulo 19, versículo, o párrafo, no versículo, está dividido en párrafos, capítulo 19, párrafo 6, dice: aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como un pacto de obras para ser justificados o condenados, sin embargo, es de gran utilidad tanto para ellos como para nosotros. Los 10 mandamientos no están ahí simplemente para que los mencionemos o para que los memoricemos. No están los 10 mandamientos simplemente para que los almacenemos en nuestra memoria, los conozcamos y ya. No. Realmente estos mandamientos son útiles. Desde la caída de Adán y Eva en el pecado, ningún ser humano es capaz de adquirir la justicia y la vida eterna por la obediencia a la ley de Dios. Y esto debe quedar muy claro. Yo voy a reincidir en esto. Las Santas Escrituras nos enseñan que nuestra aceptación delante de Dios no depende de nuestra obediencia a los 10 mandamientos. No depende de nuestra obediencia a los 10 mandamientos. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras, por la obediencia a la ley, nadie será justificado, nadie será salvado por esas obras. Nuestra obediencia, siendo imperfecta, nunca nos puede hacer justos delante de Dios, porque no hay ningún ser humano que pueda obedecer la ley de Dios a la perfección toda su vida. No pueden, nadie puede. Por eso nuestro Dios y Padre acepta solamente al pecador por medio de la persona y la obra del Señor Jesucristo, y tal obra es su obediencia perfecta y su sangre derramada en la cruz en favor de pecadores. Solo así podemos ser salvos. Solo así el ser humano puede ser salvo. Por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Creyendo en quién es Él, quién es el Señor Jesucristo y lo que Él ha hecho en favor de nosotros. La salvación siempre ha sido por la gracia de Dios, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
En el antiguo por medio de la fe en el Mesías que habría de venir, y en el nuevo por medio de la fe en el Mesías que ya vino, el Señor Jesucristo. Por la gracia de Dios, en Jesucristo nuestros pecados son perdonados y limpiados, somos santificados. El señorío del pecado en nosotros es destruido, ya no es nuestro amo, y somos capacitados por la obra del Espíritu Santo para ofrecernos y someternos al señorío de Cristo. Hermanos, todo esto que acabo de decir, ya lo sabemos. Pero debemos recordarlo continuamente, debemos tener todo esto en mente, la salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo, gracias al Señor Jesucristo y a su obra en la cruz, debemos tener todo esto en mente al adentrarnos en la utilidad de los 10 mandamientos. Hermanos, aunque ya hemos sido salvados por su gracia, podríamos ser tentados, podríamos llegar a ser tentados a pensar que yo puedo añadir algún mérito a mi salvación, que puedo aportar algo para el rescate de mi alma. Y esto es un gravísimo error. La ley de Dios es perfecta, es muy buena, es muy útil para nosotros, pero no nos va a salvar porque no podemos cumplirla a la perfección. No vamos a ganar ningún mérito delante de Dios. Porque hoy, esta semana he obedecido a la ley de Dios un montón. Y la he obedecido muy bien. No. Esto no es así. ¿Y las veces que no has obedecido? ¿Y los pecados que has cometido? ¿No te acuerdas de ellos? La ley es perfecta, es buena, es muy útil, pero no nos puede salvar. Quien nos salva es Cristo y solo Cristo. Bien, pero dicho esto, nos preguntamos, ¿en qué sentido es útil la ley moral de Dios? Muchos cristianos se muestran indecisos sobre cómo deberían utilizar la ley moral de Dios, pues se cuestionan hasta dónde puede ser pertinente esa ley hoy en día. Y muchos se preguntan dubitativos, ¿tiene la ley de Dios algo que enseñarnos? ¿Podemos adoptar la ley de Dios como el código moral del cristiano? ¿O debemos adoptar parte de la ley de Dios, de la ley moral de Dios, y otra parte de la ley moral de Dios, pues no es tan necesaria? Puede que tú, mi querido hermano, que estás aquí ahora escuchándome, tengas una respuesta clara a estas preguntas. Pero hay muchos por ahí que, identificándose como cristianos, no tienen una respuesta tan clara. Y se plantean esto. Y llegan a ver la ley de Dios como algo del Antiguo Testamento, de los judíos, o al menos gran parte, ¿no?, de esa ley moral, ¿no?, de esos 10 mandamientos. Porque esos 10 mandamientos están en el Antiguo Testamento. Entonces, claro, del Antiguo Testamento. Ya vimos en sermones anteriores que la ley de Dios es también para nosotros hoy en día. Pues bien, los 10 mandamientos en su dimensión práctica es útil o son útiles en 3 sentidos. Primero, para la disciplina, para que la iniquidad sea contenida o refrenada con ciertas barreras. Segundo, para que los hombres sean llevados al conocimiento de sus pecados. Y tercera utilidad, para que los hombres regenerados, o sea, los creyentes, tengan una regla segura por la cual pudieran y debieran ajustar su vida. Esta definición es lo que en la teología bíblica se llama el triple uso de la ley de Dios, de la ley moral de Dios. Así que en base a estos 3 puntos, veamos en primer lugar, vamos a ver en primer lugar que la ley de Dios presupone el pecado y sirve o es útil para refrenarlo.
La íntima relación entre la ley y el pecado se manifiesta en las palabras que la Escritura usa cuando habla del pecado. Las palabras hebrea y griega usadas para la palabra pecado, para traducir esa palabra pecado, tienen varios significados. Puede significar errar el blanco, extraviarse o desviarse del camino, rebelión, transgresión, perversión o distorsión, iniquidad, impiedad, infracción de la ley, tiene varios significados. Cada uno de estos términos relaciona el pecado con la ley, ya sea directa o indirectamente, y es haciendo esta relación que podemos definir cuál es el significado bíblico del pecado. En resumen, transgresión de la ley. Transgresión de la ley. Se traspasa esa ley, no se cumple la ley. Visto en sus aspectos más profundos, el pecado ha sido siempre transgresión, es decir, una violación de la santa ley moral de Dios. Por tanto, el pecado es una contradicción y oposición a Dios, es una ofensa al Dios santo y justo. El pecado es una ofensa, cualquier clase de pecado es una ofensa contra Dios. De modo que la ley moral cumple una función restrictiva, es decir, es útil, sirve para contener la maldad desenfrenada. Es como si fuera un dique de contención. El dique de contención no puede calmar las olas del mar, pero sí puede contener o frenar la mayoría de ellas para que no hagan daño. ¿Entendéis? Es decir, la ley no nos va a quitar el pecado. Ni siquiera va a evitar que pequemos. Pero nos pone un freno, un límite. Dice en Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Este texto nos enseña que la ley es útil, pues fue dada al hombre, entre otras cosas, con el propósito de despertar en su corazón un sentido de culpa, de su culpa, la culpa del hombre, y refrenar su pecado. Con esta intención, con este propósito. Otro ejemplo, una señal de tráfico impone un límite de velocidad sobre los conductores, ¿verdad? Impone un límite de velocidad sobre los conductores. La ley de Dios, por medio del consiguiente aviso y su consecuente castigo, si se traspasa la ley, refrena o procura refrenar al pecador. Esta función de la ley en sí misma no suaviza, no obra en el corazón del pecador para que deje de pecar, pero sí le pone límites, freno. Sí le dice al pecador, no hagas esto, o tienes que hacer aquello otro. Después el pecador hará caso o no. Esto es como las leyes de tráfico. La gente hará caso o no a esas leyes. Pero estas son útiles para que nos marquen límites. Nos refrenan, no nos permiten circular por donde queremos, ni hacer lo que queramos en la carretera. Sí, después la gente, tristemente, se podrá saltar las señales de tráfico. Pero vienen las consecuencias. La señal estaba ahí. Y nos ponía límites. En ese sentido. ¿Entendéis? No es que la señal viene y se mueve sola y hace ¡pum! Y nos da un palo en la cabeza para que obedezcamos, ¿no? No, la señal está quieta, ¿no? Pero nos dice, oye, no puedes pasar este límite. No puedes circular por aquí. No puedes pasar esta velocidad. No puedes aparcar aquí. Pues bien, es en este sentido que la ley de Dios refrena al pecador,
nos marca unos límites, nos dice por el camino que tenemos que andar, nos muestra que no cualquier cosa está permitida en esta vida. Sin embargo, esto curioso. Hay un efecto curioso, al mismo tiempo que esperable, de criaturas tan malvadas como somos. Este efecto curioso es que cuanto más es restringido, limitado, señalado, refrenado el pecador por la ley divina, más hostil se vuelve contra la misma. El pecador, no piensa que es para su bien, que esa ley es para su bien. Al contrario, ve la ley como algo malo y se vuelve aún más rebelde. Ah, ¿cómo es esto posible? Pues es posible. Y pasa en muchas personas. Dice en Gálatas 7:8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Bueno, esto no significa que la ley de Dios sea pecaminosa o que la ley en sí misma sea la que produzca en mí el pecado. No, la ley es santa, justa y buena. Lo que este texto nos enseña es que la existencia de la misma ley escrita hace que el pecado, que es la transgresión de esa ley, sea reconocido, sea evidenciado, sea más claro, más evidente. Y muchos ante esa ley, que está puesta para nuestro bien, se rebelan. Ah, que Dios me dice esto, que no haga tal cosa, pues voy a hacerlo. Y voy a hacerlo peor todavía. Pero la ley está ahí y es útil y sirve para marcar límites, para refrenar, para frenar el pecado. Vamos a ver el segundo uso de la ley. Por medio de la ley de Dios es el conocimiento del pecado. El conocimiento del pecado. En este sentido, la ley cumple una función pedagógica o de enseñanza. La ley exhibe o muestra la justicia de Dios, que es la única justicia que es aceptable por Dios, su justicia. Esta justicia divina amonesta a cada hombre, pone de manifiesto su injusticia y finalmente lo condena. Y esto es fundamental, es necesario para que quien está ciego, intoxicado por el amor a sí mismo, venga al conocimiento de la verdad y confiese su impureza espiritual. La ley muestra, enseña que hay pecado, que existe tal cosa como el pecado. Hermanos, esto es algo que ya he dicho muchas veces. Nadie va a confesar sus pecados si primero no los ve, no los reconoce. Nadie va a confesar sus pecados. Nadie va a venir a Jesucristo, verdaderamente a Jesucristo humillado y arrepentido, si no reconoce y confiesa sus pecados. ¿Claro? ¿Para qué quiero yo un Salvador si no peco? Y esto es algo básico. Y aquí la ley de Dios cumple un papel fundamental, donde nos dice, esto es pecado. Este es tu pecado. Este es tu pecado. La persona hará caso o no, pero este es tu pecado. Estos son tus pecados. Esto es lo que tú has hecho que está mal. Esto es malo. Lo que tú has hecho, esto está mal. Eso es lo que nos dice la ley. Romanos 3, 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hemos de entender
y seguir correctamente el argumento que nos presenta este texto, donde me voy a parar un poquito, y debemos seguir este argumento a la luz del contexto bíblico. Dice el apóstol que ahora, en el tiempo presente de la historia de la redención, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esto significa que esta justicia no puede ser obtenida por medio de la obediencia de los hombres a la ley de Dios. No es la justicia de los hombres, es la justicia de Dios. Era y es una justicia aparte de las obras de la ley. Ahora, estaba pensando el apóstol Pablo, o presentando, mejor dicho, estaba presentando el apóstol una nueva doctrina, algo que nunca antes se había oído. No, por el contrario, él está hablando de una justicia testificada por la ley y los profetas. Fijaos que dice en Habacuc 2:4, mas el justo por su fe vivirá. Tal pasaje es citado por el mismo Pablo en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces llegamos a Romanos capítulo 4, versículos 1 al 9. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Pues decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Dice el versículo 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos. Y dice el versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esta justicia, testificada por la ley y los profetas, es la justicia de Dios, manifestada por medio de la fe en Jesucristo. Y mirad lo que sigue diciendo en Romanos capítulo 4, versículo 23, hasta el versículo 2 del capítulo 5. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Versículo 1, capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, la única justicia que satisface las demandas divinas, la única justicia que satisface las demandas divinas de nuestra situación como pecadores y que cumple las exigencias de la ley de Dios, es la justicia perfecta de Cristo por su obediencia perfecta a la ley divina y su muerte y resurrección. Solo la justicia del Señor Jesucristo. Una salvación del pecado separada de la justificación es algo imposible. Y la justificación de los pecadores sin la justicia divina del Redentor es impensable. La ley de Dios nos muestra nuestro pecado, pero nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos. No podemos decir, ese es mi pecado, voy a portarme bien, voy a obedecer ese pecado, a no hacer caso, a no pecar, voy a no pecar. No voy a cometer ese pecado y ya.
y ya está todo solucionado delante de Dios. No. Eso no es así. Porque no podemos ofrecer una obediencia perfecta. Si tú no pecas, no cometes ese pecado, habrá otros que hayas cometido. Bueno, por eso he entrado aquí, es importante que entendamos bien esto. La ley de Dios me enseña mi pecado. Y yo, vale, pues obedezco y se ha solucionado, ¿no? No es así, hermano. Eso no es lo que nos enseña la Escritura. Eso no es conforme a la justicia de Dios. Y así fueron justificados los creyentes en el Antiguo Testamento. Abraham fue justificado así. Moisés fue justificado así. Como Dios le dio la ley a Moisés, no, los 10 mandamientos se los dio a Moisés. Pues ya, Moisés, desde entonces, a obedecer esos mandamientos y Moisés fue al cielo por sus méritos. No es así. La justicia perfecta del Señor Jesucristo es la única justicia que Dios ve y acepta. Porque en Cristo no hay el más mínimo pecado. No hay pecado. Por eso he dicho que una salvación del pecado separada de la justificación y de la justificación separado de la justicia del Redentor es impensable, no es posible. Que nadie piense aquí en esta mañana, ni niño, ni adulto, ni joven, ni anciano, nadie piense. Bueno, me voy a empapar de la ley de Dios, ¿no? Que la ley de Dios muestra el pecado, ¿no? Me enseña, ¿no? Voy a aprenderme los mandamientos de memoria, concienzudamente. Y venga, a partir de ahora, carrera para ganarme la salvación. No. Nadie piense de esta manera. Si tenemos en mente la gravedad del pecado y las exigencias que surgen de la santidad de Dios, podremos observar que cuanto más destacamos las inflexibles demandas de la justicia y de la santidad, tanto más maravilloso nos parece el amor de Dios y su provisión en favor de pecadores. Las demandas de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, son inflexibles. Así que no voy a ser salvo por obedecer 3 o 4 mandamientos, o de los 10 voy a obedecer 9, o bueno, voy a procurar obedecerlos todos, pero oye, si fallo en alguno algún día, bueno, pues pido perdón, ¿no? Y ya. Y así me gano la salvación. O así gano méritos para ir al cielo. No, eso no es así. No lo vas a conseguir. Nadie será salvo por las obras de la ley. Entonces, si vemos las demandas de la justicia de Dios, la imposibilidad de salvarnos a nosotros mismos, veremos con más, apreciaremos, con más amor, mayor gozo, la gracia divina. El amor de Dios, su provisión para la salvación de pecadores, provisión que está en Cristo. Bueno, la ley de Dios entonces enseña y sacude la conciencia del pecador para que éste pueda venir al conocimiento de sus pecados y confesarlos delante del Señor Jesucristo. Conocimiento de sus pecados para ir humillado a Cristo. Es este punto que os quiero llevar. La ley nos enseña el pecado, pero no para nosotros ahora decir, voy a ganarme mérito, voy a hacer algo. No,
es para llevarnos a Cristo, para humillarnos delante de Él. En este sentido, la ley es un medio de gracia que, por la obra del Espíritu Santo, hace consciente al pecador de su incapacidad para cumplir con las exigencias de la santa voluntad de Dios, de tal forma que, como un ayo o tutor, conduce al pecador a Cristo. La ley de Dios nos enseña nuestro pecado para llevarnos a Cristo. Esto es sencillo, ¿no? Se entiende y se recuerda fácilmente. Los niños también creo que lo podrán recordar. La ley moral de Dios, repito, nos enseña nuestro pecado, nos muestra para llevarnos a Jesucristo. La ley de Dios descubre al pecador la pecaminosa contaminación de su naturaleza, corazón y vida, de tal manera que al examinarse delante de la ley puede llegar a ver el pecado como en verdad es: rebeldía en contra de Dios, ofensa a Dios. La ley divina será el medio que use el Espíritu Santo para traer al hombre una convicción más profunda de su pecado, para sentir humillación por él y un total rechazo hacia él. El Espíritu de Dios usará su santa ley divina, su santa ley moral, para llevar al pecador a humillarse y a arrepentirse. No para llevar al pecador a remangarse, venga, vamos a conseguir algo. No. Quien piense de tal manera es que el Espíritu no ha obrado en su corazón. Para humillarnos, para arrepentirnos, para rechazar el pecado, para ir en fe ante el Señor Jesucristo. Romanos 3:20 es un texto clave en este punto, en esta utilidad pedagógica de la ley. Dice Romanos 3:20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es bastante explícito este versículo. Ahora hay otro versículo que quiero traer porque ha sido tergiversado por muchos y hay que entenderlo correctamente. Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Hay que entender correctamente este texto. Estas palabras no significan de ninguna manera que la ley llegó a ser la causa del aumento del pecado. Lo que estas palabras nos enseñan es que fue la voluntad y el propósito de Dios que a la luz de su demanda de justicia y amor perfecto, el hombre pudiera tener un correcto conocimiento del pecado. El hombre pueda ver claramente el pecado, de tal forma que podemos decir que la ley actúa como una lupa. Espero que con este ejemplo lo entendáis. La ley actúa como una lupa. La lupa en realidad no aumenta el número de manchas sucias, ¿verdad? Si uno pone una lupa donde hay manchas, no es que por poner la lupa ahora hay más manchas. Había menos y ahora pongo la lupa y hay más. No. Lo que hace este instrumento es que las manchas se destaquen más claramente y además puede revelar muchas otras manchas que no se veían a simple vista. Y uno ve así de lejos y parecía que había poquitas manchas. Ahora pone la lupa y dice, ¡uf! Esto está lleno. Pero la culpa no es de la lupa, ¿no? La lupa no ha traído más manchas. Estaban ya ahí. Del mismo modo, la ley hace que el pecado se destaque en su pecaminosidad y nos muestra a un pecado que a nosotros nos parecían ocultos o pensamos que no eran pecado. Por eso dice Romanos 5:20, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Hay que entenderlo así, correctamente. Me gustaría leer algunos versículos en Romanos capítulo 7, versículo 7. Fijaos qué dice ahí. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? Ya Pablo plantea esto.
que algunos podrían pensar tal cosa, ¿no? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Versículo 9. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Versículos 12 y 13. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Pero no porque el mandamiento obra o produce más pecado, que el pecado sea más pecaminoso en nosotros, no. Porque el mandamiento nos muestra con más claridad la fealdad del pecado. ¿Entendéis? Quedaros con la lupa, con lo de la lupa. Este conocimiento del pecado es muy necesario en el pecador, pues impide que se imagine que su propio poder puede vencer el pecado o que no tiene tantos pecados. Ahí entra la ley para enseñarnos tal cosa, para mostrarnos tal cosa. Dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo o nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley es el ayo o tutor que conduce al pecador a Cristo, pues la ley le dice cuán lejos está de poder satisfacer los requisitos de Dios, y le recuerda que no puede hacer nada en sus propias fuerzas para salvar el abismo que le separa de Dios. La ley le dice al pecador lo necesitado que está de salvación. He aquí el sentido pedagógico de la ley moral. Después el pecador hará caso o no hará caso, pero esto es lo que la ley muestra. Tú necesitas un Salvador. No puedes obedecerme a la perfección en tus fuerzas. Esto es lo que dice la ley. Mira tus pecados. Cuanto más el pecador alcanza a ver la corrupción de su propio corazón y su debilidad a la luz de la ley de Dios, más agradecerá a Dios la manifestación de su gracia soberana en Jesucristo. Si uno realmente ve, hace caso a la ley, ve sus pecados, esos pecados que les muestra la ley, ve su incapacidad, dará gloria y gracias al Señor por la salvación que ha provisto en Cristo. Cuando el pecador es consciente de sus pecados, los reconoce y se arrepiente, la gracia de Dios sobreabunda. No habrá nadie que vaya verdaderamente humillado, arrepentido a Cristo, que el Señor le diga, no te perdono. Jamás ha sucedido eso y jamás sucederá. Todo aquel que hace caso a la ley, reconoce sus pecados y va humillado al Señor Jesucristo, arrepentido, pidiendo perdón verdaderamente, Dios le perdona. Qué bueno el Señor. Qué bueno y misericordioso es Dios que primero nos da su ley, obra por su Espíritu Santo y nos lleva a Cristo. ¿Os dais cuenta cómo la ley es parte de la gracia de Dios también? El Señor nos da su ley, sus 10 mandamientos, de pura gracia. Es su gracia. Es por su gracia que tú estás escuchando los 10 mandamientos. Bueno, todavía no hemos entrado de lleno, pero lo vas a escuchar. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. La misericordia del Señor. Bueno, por último vamos a ver muy brevemente, por causa del tiempo, el tercer uso de la ley, para que los creyentes tengan una regla segura por la cual puedan y deban ajustar su vida. Aquí, por causa del tiempo, solo voy a citar un pasaje, aunque hay muchos más que podríamos leer.
y es precisamente el que leímos al principio. Salmo 119, versículos 104 y 105. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Está hablando un creyente, el salmista. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo podremos conducirnos de una manera que agrade al Señor? ¿Qué regla podemos usar para estar seguros de que estamos haciendo lo correcto, lo bueno delante de Dios? Su santa ley moral, los 10 mandamientos, los cuales tenemos en su santa palabra. No lo que digan los psicólogos, no lo que diga el mundo, no lo que digan los medios de comunicación, no lo que digan los políticos, no lo que digan los vecinos o nuestros familiares incrédulos, no lo que a nosotros mejor nos parezca según las costumbres que hemos aprendido desde pequeñitos que me enseñaron mis padres por la cultura en la que vivo, no. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Los 10 mandamientos, hermanos, son muy útiles para nosotros como una regla segura por la cual podemos y debemos ajustar nuestra vida. Los 10 mandamientos son usados por el Espíritu Santo para llevar a cabo la santificación del creyente. ¿Tú quieres ser más santo para el Señor? ¿Sí? ¿Quieres ser más santo? No ganarte la salvación, pero tú quieres crecer en santidad, en temor de Dios, en piedad. Está bien, este es el deseo de todo creyente, ¿verdad? Debería ser el deseo. Clama al Señor, esfuérzate en obedecer los 10 mandamientos. Los 10, no 9, ni 8. Los 10 mandamientos. Concluyo ya. ¿Qué diremos pues de los mandamientos de Dios en nuestros días? Que siguen inalterables, que siguen siendo muy pertinentes y necesarios. Sin lugar a dudas, podemos afirmar que los mandamientos de Dios son muy necesarios en nuestros días para una sociedad que se encuentra totalmente perdida, confundida, entregada a sus propios pecados. Si alguien nos quiere llamar anticuados o fanáticos o legalistas, ¿no? Esto está muy bien, de moda, que digan lo que quieran. A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Los 10 mandamientos son muy pertinentes. Dice en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Te pregunto, ¿es esto una realidad en tu vida? Hermanos, si decimos amar al Señor, esto debe ser una realidad en nuestra vida, que nos agrada hacer la voluntad de nuestro Dios, que nos agrada obedecer su ley. Aun cuando nuestra carne, nuestro viejo hombre nos tienta a desobedecer, aún en esos momentos nosotros queremos hacer caso de la santa ley de Dios. Y debería agradarnos tal cosa. ¿No hay ese deleite? ¿No hay ese agrado? Clama a Dios. Clama a Dios. Señor, dame un mayor gozo y deleite en tu santa ley. ¿En obedecer tus mandamientos? Claro. Señor, que yo no los obedezca meramente por miedo al castigo, para callar mi conciencia, o para que otros me vean. No. Por amor a ti, Señor. Yo te amo y quiero agradarte y obedecer tu ley. Por amor al Señor, por amor al pueblo de Dios, para su gloria, para la gloria del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te damos gracias por tu palabra que nos has traído. Ayúdanos a recordar la utilidad, la inmensa utilidad de tu santa ley moral. Oh Señor,
ten misericordia de tu pueblo aquí y nosotros podamos ser guiados en nuestra vida por tu santa ley, la regla perfecta, santa, buena. Oh Dios nuestro, usa tu ley para mostrar a los pecadores su condición, sus pecados, la necesidad que tienen de un Salvador. Y tú obres con poder. Salva, oh Señor. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén.